Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, esa verdad absoluta, parte de esa verdad absoluta que se me es confiada a través del Dios eterno, el Teantropos, el Dios hombre, y la persona del Espíritu eterno, el Espíritu Santo, el cual mora en mí, el cual me confiaron esa palabra, parte de esa verdad absoluta. Digo parte porque ya hay alguien que hizo un comentario, creo que lo hizo, está desfasado de esta verdad que siempre expongo, que siempre presento, como que no me escucha muy bien. Y él, en su comentario digo, lo único que tiene la verdad absoluta es Dios. Eso no lo he negado nunca. El maestro Briceño nunca ha negado esa verdad. Nunca he dicho que tengo toda la verdad absoluta. Nunca lo he dicho. Nunca lo voy a decir porque no es verdad. El único que tiene toda la verdad absoluta es Dios Padre. Es el único que tiene toda la verdad absoluta. Pero Dios Padre se encarga de entregarte como ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, parte de su verdad absoluta, de eso que está plasmado en el texto sagrado. Se encarga de darte iluminación de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración, que es parte de esa verdad absoluta, porque la Biblia no registra todo el pensamiento de Dios. Y de esa verdad absoluta que está registrada en el texto sagrado en Revelación, Dios se encarga de darte iluminación para que tú expongas, enseñes, para que tú se alcance el objetivo del ministerio, que es perfeccionar a los santos. Dios se encarga de darte parte de esa verdad absoluta. Oído, si lo que estoy enseñando no es absoluto, entonces yo estoy entrando en el terreno de la falsa doctrina. El maestro Briceño no sé, cuando sale por las redes, nunca, jamás usted va a esperar de mí que enseñe lo que yo creo, lo que yo opino, lo que a mí me parece, lo que tal vez, lo que yo leí, lo que quizás a lo mejor es así. No. Siempre que me presento ante ustedes, tengo mucho cuidado que lo que voy a presentar sea una verdad absoluta para guiarlos a toda justicia y a toda verdad. Eso es lo que dice el texto sagrado. ¿Ok? El maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo. Estamos pasando frontera. Esta es nuestra segunda parte acerca de lo que es el perdón de Dios, de lo absoluto, de la credibilidad, de la fuerza, del poder, del alcance que tiene el perdón de Dios. Esta es nuestra segunda parte. Quiero que usted me preste muchísima atención a lo que le voy a exponer ahora. Mire, quiero presentarte algunas verdades que tienen que ver con justicia, con justificación, y que tienen que ver con santidad y con santificación, para que podamos entender la fuerza, la credibilidad, el poder y el alcance que tiene el perdón de Dios.
Cuando te acercas a Dios con un corazón contristo y humillado y pides perdón y te apartas del pecado. Oído, pides perdón y te apartas del pecado. Pues en el momento, en el instante, Dios te perdona. Pero quiero que prestes mucha atención. En la cruz del Calvario se llevaron a cabo 3 incidentes que son redención, remisión y propiciación. Para que puedas entender la fuerza del perdón, el alcance del perdón, la credibilidad de su perdón, quiero que entiendas esta verdad. Escucha. De los 3 incidentes voy a hablar de uno, que es remisión, donde se deriva el término remitir. El término remisión o remitir, que eso fue uno de los incidentes que se dio en la cruz, de los que estaban al frente de la cruz en ese momento, los religiosos, los políticos, los militares, quizás los gentiles, judíos, el populacho, todos los que estaban al frente no lo vieron. Estos incidentes que se dieron en la cruz, redención, los 4 tipos de redención, agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, remisión y la propiciación, esos 3 incidentes que se dieron en la cruz, ¿qué es lo que hizo posible el llevar al hombre caído en Adán al estado de regeneración? Regeneración, que es volverte al género original en la que tú estabas antes de caer en Adán, y que cuando entras en el estado de regeneración, porque en ti se cumplieron esos 3 incidentes, por la fe que depositaste en el plan de salvación, el Espíritu Santo imparte justicia, imparte vida, te regenera y pasas a ser hijo de Dios. Para que eso se pudiera dar, hay un incidente de suma importancia que es la remisión. Quiero hablar de esto y presta muchísima atención. Por favor, preste mucha atención. Remitir, tiene que ver con trasladar. Tiene que ver con, como cuando usted dice, ¿dónde está el hermano Juan de los Palotes? No, lo remitieron de Houston a Dallas. Trasladar, transponer. Tiene que ver con el mover. Tiene que ver con el quitar de. Oído, esto no se lo olvide, con el quitar de para poner en, con el quitar de para poner en. Remitir tiene también que ver con extirpar, desramificar, desraigar. Eso tiene que ver con remisión. Por eso es que no sé si decirlo, porque son cosas tan fuertes que consigue uno en el texto sagrado que cuando uno las dice, los que están al frente escuchándote, que tienen una mentalidad llena de catolicismo romano, que la teología que tienes totalmente es teología católica, no te entienden lo que uno está exponiendo, estas verdades del reino. En la cruz no se dio el acto de expiación, sino el acto de remisión. Porque expiar es cuando tú barres la casa y levantas la alfombra y echas la basura debajo de la alfombra y tapas la basura. Eso es expiar. La sangre de los machos cabríos solo expiaban el pecado de la nación de Israel por el periodo de 1 año. La sangre de los machos cabríos solo cumplía el acto de propiciación, es decir, calmar la ira de un Dios ofendido por el periodo de 1 año. Eso lo hacía la sangre de los machos cabríos.
Por eso es que no, yo voy a decir que no se entiende, yo no es que no lo entiendo, yo sé el por qué. Yo sé el por qué, pero mejor me reservo el por qué. Porque si lo digo, esto es posible que se tranque todo y los que estén al frente vayan a cerrar sus mentes. Espérate, esto es un falso maestro. Hay cosas, verdades que por sabiduría no se deben decir. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, hay algunas cosas que les tengo que decir, pero ustedes no pueden sobrellevar. Y Pedro dijo, no señor, lánzalas, vamos, dilas. Y Jesús dijo, no, es que si te las digo te reviento, Pedro, mejor no te digo nada. 3 años después que Jesús resucita, le digo, estas eran las cosas que ustedes no podían entender en el momento que se las iba a decir hace 3 años. Estas eran las cosas que era necesario que el Hijo del Hombre muriese y resucitase el 3er día. Ellos no iban a entender eso. Por eso igual hay cosas que uno acá no debe decir, porque yo sé y percibo por el Espíritu que hay gente que no las va a entender. Pero yo lo entiendo. El por qué el que escribe a los hebreos, que es un judío convertido al Evangelio, le escribe a una comunidad de judíos convertidos al Evangelio acerca del estado de expiación que supuestamente se dio en la cruz. Porque el que escribe en los hebreos dice que en la cruz se dio una expiación. Miren, cuando usted analiza los demás escritos de Pablo, en ninguna parte Pablo te habla de expiación en la cruz del Calvario, te habla de remisión. ¿Por qué? Porque la expiación, te repito, es barrer la casa, levantar la alfombra y echar la basura debajo de la alfombra. La remisión no. La remisión es extirpar, desramificar, arrancar de raíz el estado de pecado que estaba en el espíritu del hombre y botarlo, sacarlo, extirparlo, desramificarlo y en lugar de él colocar la justicia. Te explico. En la cruz del Calvario se dio el misterio del cambio, también llamado el acto de amputación e imputación e viceversa. Te explico para que vamos a hablar del perdón. Dios colocó a su Hijo en la cruz del Calvario. Lo colocó allí, en la cruz. Esta mano va a representar a Jesús. Esta. Donde tengo mi reloj, acá. Esta mano va a representar a Jesús. Esta mano que está acá, donde tengo la esclava, va a representar, o la guacha, o la esclava, va a representar al hombre caído en Adán. Vamos a hacerlo más personal. Te va a representar a ti y me va a representar a mí. Oído. ¿Qué se dio en la cruz del Calvario? Además de los tipos de redención y de la propiciación, se dio lo que llaman la remisión, que esto indica remisión. Dios se encarga de amputar, oído, amputar el pecado que estaba en ti y en mí. Oído, estoy hablando de el singular, el pecado, no los pecados. Una cosa es hablar de el pecado como un estado en el que el hombre está caído. Una cosa es hablar de el pecado como la simiente satánica que el diablo, debo decir, corrijo, que el diablo puso sobre el hombre en el huerto del Edén por su desobediencia, por darle más credibilidad a la palabra del diablo a la de Dios, desobedecieron. Y el diablo puso su simiente satánica, que es el estado de pecado, y después de la simiente satánica puso su naturaleza, que es la muerte eterna. Entonces una cosa es hablar del estado de pecado y otra cosa es hablar de las prácticas de pecado. Lo que lleva al hombre al infierno no son los pecados que hace, sino el estado de condenación en la que se encuentra.
Porque el hombre con mayor glamour, excelencia, estética, belleza, la moral, la ética, la responsabilidad que había en este mundo, llamado Nicodemo, oído, Nicodemo, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Porque lo que lleva a la gente al infierno no son los pecados, lo que Pablo nombra en Gálatas 5:16, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, entre otros. Todo eso que el hombre practica, que está en contra y ajeno a los principios del reino eterno, a los mandamientos de Dios, al carácter de Dios, no es lo que lleva a la gente al infierno. Porque si eso es lo que lleva a la gente al infierno, pues dejándolo de hacer automáticamente se va para el cielo. Aquí Cristo no hace falta. Entonces lo que lleva a la gente al infierno es el estado de pecado en la que está. Ese estado de pecado que estaba en el hombre, Dios lo extirpa, lo desramifica, lo quita de raíz del espíritu del hombre, porque el estado de pecado estaba en el espíritu del hombre, no en el alma. En el espíritu del hombre lo extirpa, lo desramifica, lo quita de allí, lo amputa del hombre, oído, y lo imputa en Jesús. Oiga, amputación e imputación. Lo amputa del hombre y lo imputa en Jesús. Pero Dios amputa el estado de justicia que es la simiente de Dios y la imputa sobre el hombre. El misterio del cambio. Se me prende el bombillo, maestro, ya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ya lo entendiste? O sea, que ante la presencia de Dios, después que se da el misterio del cambio, que se da la amputación e imputación, y se da la amputación e imputación desde el punto de vista bilateral, que ya te lo expliqué, el hombre pasa a ser justo delante de Dios. Pero viene algo. Lo que produce en el hombre la muerte es el pecado. Lo que produce en el hombre la vida es la justicia. Dios se tiene que encargar ahora de amputar del hombre la muerte e imputarla en Jesús. Por eso que dice el texto, yo soy el que vivo, hablando Jesús, yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Por eso es que Pablo dice que por un hombre entró la muerte, Adán, y por otro el hombre entró la vida, Jesús. La muerte entró en Adán estando vivo. La muerte entró en Adán estando vivo. Eso es lo que dice el texto sagrado. Ahora, presta atención ahora. ¿Qué tenemos al frente ahora? Tenemos a un hombre justificado. Usted y yo somos la justicia de Dios. Es lo que dice el texto. Cuando usted se levanta en la mañana y le dice a Dios, Señor, yo soy un pecador, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted no es un pecador, usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted no tiene una identidad. Esto indica, oído, que usted está en el pecado más sucio, más horrendo y más degradante de este mundo. Ante la presencia de Dios, usted sigue siendo justo. Lo vuelvo a repetir. Esto indica que usted está en el pecado más sucio, más horrendo y más degradante delante de Dios.
usted sigue siendo justo. No lo entiendo, maestro. No se preocupe, el clero no lo entendió. Cuando Martín Lutero expuso esta verdad de la justificación por gracia y no por obra, el clero no le entendió. Por eso lo atacaron. Porque el clero quería que el hombre alcanzase la justicia por obras. El clero quería que el hombre alcanzase la justicia por indulgencias. Martín Lutero le dijo, no es así. Y esta verdad que el clero, que los líderes católicos no entendieron, es una verdad que muchos líderes que tenemos en nuestras iglesias, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, no entienden. Porque no puedo entender, maestro, cómo es que si yo estoy en el pecado más sucio y más horrendo y más degradante que puede haber en este mundo, ante la presencia de Dios yo sigo siendo justo. Eso yo no lo puedo entender. Pero eso es lo que dice la Biblia. Eso no lo digo yo. Cuando tú cometes un pecado, que es la palabra amartía, errar al blanco, que aún haciendo lo bueno se puede pecar delante de Dios, no te lo pierdas, después hablamos de eso. Es amartía, errar al blanco, es cuando tú haces algo que está en contra del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de los principios del reino. Cuando haces algo que Dios no te mandó a hacer, ya estás pecando, aunque sea bueno lo que estés haciendo. Aunque sea bueno lo que estés haciendo. Pero cuando tú cometes un pecado delante de Dios, el pecado que tú cometes como obra, porque ya tú fuiste libre del estado de pecado, ya te dije, hubo una amputación del estado de pecado que estaba en ti y lo imputaron sobre Jesús, pero Dios amputó la justicia que estaba en Cristo, el estado de justicia que estaba en Cristo y la imputó sobre ti. Te hizo justo. Ya te lo dije, lo dice la Biblia, el que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando tú cometes un pecado, sea cual sea el pecado, ese pecado afecta tu santidad, pero no tu justicia. Tú sigues siendo justo delante de Dios. Ese pecado que tú acabas de cometer, oído, afecta tu comunión, afecta tu intimidad, afecta parte de tu comunicación, pero no afecta tu relación. Te lo voy a explicar. ¿Por qué no afecta tu relación? Porque cuando hablamos de relación, no tiene nada que ver con comunión ni con intimidad. Cuando hablamos de relación, estamos hablando del parentesco. ¿Quién tú eres para Dios y quién es Dios para ti? Dios es tu padre, tú eres su hijo. Eso es la relación que tenemos con Dios. Él es nuestro padre, yo soy su hijo. El pecado que yo cometa nunca rompe mi relación, porque para romper mi relación, yo tengo que morir otra vez. Yo tengo que caer en el estado de Adán, que cayó en el huerto de Edén, otra vez. Que la muerte eterna entre otra vez en mi espíritu, y para que la muerte entre en mi espíritu tiene que entrar el estado de pecado, o sea, perder el estado de justicia. El que escribe a los hebreos dice que eso es imposible que suceda. Es imposible que eso pase. Entonces, así esté en el pecado más sucio, más horrendo y más degradante de este mundo, yo no dejo de ser hijo de Dios. Yo no pierdo mi relación, por cuanto mi vida está en mí todavía y permanece en mí, por cuanto la justicia de Dios está en mí todavía. Yo no la he perdido. Entonces mi relación se mantiene, se sostiene. No es un pecado, ni cualquier tipo de pecado, por muy degradante, por muy sucio, por muy perverso que sea, que va a romper mi relación con Dios. No lo va a hacer. Yo sigo siendo hijo de Dios. Pero el pecado afecta mi comunión.
¿Por qué? Porque la palabra comunión es un mutuo acuerdo, es un compañerismo, es una sociedad, es una distribución, es la palabra comunión. Y cuando hablamos de comunión, la comunión se alcanza con mi pensamiento, con mi forma de pensar, con mi forma de hablar y con mi forma de conducirme ante la vida. Mi comunión es cuando yo pienso, hablo y camino de acuerdo a los principios del reino eterno, de acuerdo a las verdades del reino eterno, me sujeto a los mandamientos de Dios, conozco la forma de Dios pensar y camino como pienso como Dios piensa, hablo como Dios habla y actúo como Dios actúa. Por eso es que cuando el maestro briseño va a hacer algo, siempre él tiene cuidado que lo que vaya a hacer no está en contra de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios piensa. Por eso siempre que voy a hacer algo, primero me siento a pensar, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? ¿Qué hubiese pensado Jesús en mi lugar? ¿Qué hubiese dicho Jesús en mi lugar y qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Y cuando tengo un conocimiento de lo que Jesús piensa, de lo que está escrito en la Biblia en relación a la condición que estoy pasando, cuando tengo una respuesta de lo que Jesús hubiese dicho en ese momento y Jesús hubiese hecho, entonces yo pienso como Él piensa, yo hablo como Él habla y yo camino como Él camina. Eso se llama comunión. La comunión no se alcanza solo, como dicen por ahí, orando. Aún orando yo puedo romper mi comunión con Dios. En mi vida yo puedo tener 10 horas de oración y no tener comunión con Dios. Y yo en un minuto tuve más comunión con Dios que tú. Porque la comunión no la dice el tiempo de la oración, sino el contenido. ¿Qué le dices a Dios en la oración? Si lo que le estás diciendo Dios está de acuerdo, secunda el pensamiento de Dios, está escrito en el texto sagrado, tiene que ver con lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, te marca una identidad, entonces Dios secunda lo que tú estás diciendo en oración y entonces tienes comunión con Dios. Pero aún en nuestra oración se puede romper la comunión con Dios. Por eso es que cuando yo cometo un pecado, rompo mi comunión, rompo mi parte de mi comunicación. ¿Por qué usted dice que rompo parte de mi comunicación? Porque la única oración que Dios escucha cuando tú estás en pecado es cuando es la oración de confesión para consagración. Es cuando te acercas a Dios a pedirle perdón por el pecado, por la práctica de pecado en la que estás, en la que caíste, y te acercas a Dios con un corazón contristo y humillado y Dios te perdona en el momento. Después que tú pides perdón por ese pecado que estás cometiendo, o varios pecados, entonces cuando se abre la posibilidad de que puedas tener una conversación con Dios en todas las áreas, en la adoración, en la petición, en la acción de gracia y para usted de contar. Pero mientras estés en pecado, la única oración que Dios escucha, la única es de la confesión para consagración. Por eso es que rompe parte de tu comunicación, no todas, parte, pero no rompe tu relación. Indica que cuando tú vienes a la presencia de Dios, porque cometiste un pecado, por muy degradante, por muy bajo y por muy sucio que sea, moralmente, éticamente, rompes la lealtad que debes tener con Dios, dejas de honrar a Dios, no tiene sentido de traslado, vuelves a las tinieblas, no tiene sentido de conveniencia, no tienes dominio propio para elegir entre lo que te conviene, rompes tu comunión con Dios, pero vienes a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Dice que no lo desprecia. Y dice el texto sagrado que en el momento que pides perdón, Él te perdona. Así, te perdona. E inmediatamente te perdona. Jesús le dijo a la mujer adúltera en plena ley. Jesús no vivió en la dispensación de la gracia. Jesús manifestó la gracia de Dios
en la dispensación de la ley. Y le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer dijo, se han ido. Y Jesús le dijo, ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿perdonaré a mi hermano 7 veces? Que era lo que el Talmud de Babilonia afirmaba. Jesús le dijo, Pedro, no te digo 7 veces, sino 70 a las 7. Elevó. Hay una elevación que es un número indefinido. Jesús no es el referee que está en el cuadrilátero esperando que tú caigas de un golpe es el certero que te dé el pecado para contarte hasta 10 y eliminarte. No. Jesús te cuenta 70 a las 7. Tienes muchas oportunidades. Ahora, escúchame. Maestro, entiendo el mensaje, entiendo la verdad, la fuerza del perdón, porque tienes que entender esta verdad. Oído. Dios no acumula pecado. Si tú reincides en el pecado, pediste perdón y estás 2 y 3 meses fiel y reincides y vuelves a Dios a pedirle perdón por el mismo pecado, Dios no te va a decir, otra vez. No. Cada vez que tú te acerques a la presencia de Dios para pedirle perdón por un pecado, aunque hayas reincidido, es la primera vez que vienes. De las otras, Dios no se acuerda. Y cuando te digo que Dios no se acuerda, no es que se le olvidan las cosas, porque Dios es omnisciente, Él no se le olvida nada. Solo que Dios no toma en cuenta el pecado que tú cometiste y que ya pediste perdón. No lo acumula como para decirte, otra vez vienes con lo mismo. Dios no hace eso. Cada vez que tú vas a la presencia de Dios, es la primera vez que vienes a pedir perdón por un pecado, el cual Dios no se acuerda de él. Si tú le dices, Señor, vengo a tu presencia muy apenado, vengo otra vez, Dios te va a decir, perdón, esta es la primera vez que vienes. No me acuerdo de otra. Señor, porque es que yo te pedí perdón hace un mes por este tipo de pecado. Y Dios te dice, sí, porque me pediste perdón, es que no me acuerdo, porque yo te perdoné. Así. ¿Qué es lo que pasa cuando cometemos un pecado y nos sentimos mal, condenados? Hay 2 seres en este mundo que no se perdonan, que ni es el diablo ni tú. El diablo nunca te va a perdonar el pecado que hiciste. Siempre te lo va a estar recordando, siempre te va a estar tirando en cara, siempre te lo va a estar diciendo. Él va a tratar de restarte la posibilidad de que tú llegues al trono de la gracia, pedir perdón por el pecado que reincidiste en él, no sabiendo que es la primera vez que viene. Ese es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no se lo inventa el maestro José Briceño. La Biblia dice que tenemos acceso al lugar santísimo 24 horas al día, sin intermediarios, que tenemos un sumo sacerdote a la diestra del Padre llamado Jesús de Nazaret, que es tu hermano mayor, y que te puedes acercar a Dios con los mismos derechos que Jesús se acerca como hijo. Que puedes hablar con Dios con los mismos derechos que Jesús habla como hijo. Que tú tienes los mismos derechos que Jesús como hijo. Que Jesús como hijo no nos lleva ninguna ventaja ante el Padre. Que su gloria es mi gloria. Su trono es mi trono. Estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Su poder es mi poder. Su vida es mi vida. Su justicia es mi justicia. Su sanidad es mi sanidad. Su salud
es mi salud. Todo lo que Jesús tiene, lo tengo yo. Él es heredero, yo soy el coheredero. Él heredó y me entregó su herencia a mí. ¿Qué es un coheredero? Aquel que hereda lo que heredó el heredador. Eso es un coheredero. Yo recibí la herencia que el Padre Eterno le entregó a Jesús. Jesús me lo entregó a mí como hermano, como mi redentor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi mesite, como mi mediador, como mi sumo pontífice. Jesús me lo entregó a mí. De modo que, ¿qué debo hacer con esto, maestro? El mensaje que usted está dando, maestro, me huele como a libertinaje. Perdone usted el vulgo. Si esto es así, pues viva la pepa. Pues si cada vez que yo voy a llegar a la presencia de Dios a pedir perdón por el pecado con tu hija vencida, es la primera vez que voy, porque Dios no acumula pecado, porque Dios no se acuerda de los demás pecados, pues comamos y bebamos. Y pequemos y hagamos desastres. No. Sí, entendiste mal el mensaje de la gracia. Por eso Pablo es claro en el asunto. Dice que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pero dice Pablo, pero esto no quiere decir que vamos a estar pecando para que la gracia abunde. No. Porque ya te dije. Yo lo dije en el estudio pasado, que hay un pecado continuo que no es perdonado. ¿Cuál es ese? Cuando tú pecas y te mantienes en ese pecado todavía. O sea, no te apartas de él. El texto dice, si confiesas tu pecado y te apartas de él, prosperas. Pero si te apartas de él, prosperas. Pero si tú pides perdón por un pecado y te mantienes en él, de nada haces, con estarle pidiéndole perdón a Dios porque te sientes mal por el amante, por esa mujer o por ese hombre que tienes como amante, que no es tu esposa ni es tu esposo, que tú sabes que estás en adulterio, que estás mal, nada haces con pedirle perdón a Dios por ese pecado y mantenerte allí. El texto dice que tienes que abandonarlo, porque si no estás en un pecado continuo, el cual el Padre nunca te va a perdonar. ¿Por qué? No es por ineficacia de su perdón, sino porque te mantienes en el pecado, porque estás pidiendo perdón, porque te sientes mal, pero todavía estás allí en el pecado. No te has apartado de él. Igual pasa con la reincidencia. Usted está hablando con el maestro José Briceño. 18 de mayo de 1976. Ahora, 18 de mayo, cumplo 47 años de haber conocido el plan de salvación. Ahora, el 18 de mayo. Y usted está hablando con el maestro Briceño que a la edad de 18 años se apartó del seno de la iglesia. No me congregué más. Me aparté de los principios del reino. Quebranté principios, como usted no tiene una idea, pero gracias doy a Dios por el Espíritu Santo que nunca se apartó de mí, nunca me abandonó. El Espíritu nunca salió de mí. Estuve 6 años en las prácticas de la inmoralidad sexual, la pornografía. 6 años caí en el terreno de la masturbación, en el terreno de la pornografía, en el terreno de la promiscuidad. No era un hombre casado, no era casado, no tenía ministerio, no tenía cargos en la iglesia, pero me aparté. Me sentía mal, sí. En mis veces me arrodillaba y pedía perdón, sí, pero no me apartaba del pecado. Permanecía allí. Y Dios dijo, mi perdón está a tu disposición. Mi perdón está a tu disposición, pero para que haya una vida de comunión y haya una vida de intimidad y haya una vida del fluir en la oración
y pueda cumplir mi propósito en ti. Y tú puedas ser ascendido y promovido en mi reino. Y puedas ser útil como vaso, como instrumento de justicia para establecer el reino en la vida de los hombres. Para que pueda cumplir en ti mi perfecta voluntad. Pueda disfrutar del gozo de la salvación. Pueda disfrutar de los beneficios del reino, de tu herencia, de tu legado, de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús. Te tienes que apartar del pecado. No sé si tú sabías, me dijo Dios por el Espíritu, que mientras te mantengas en el pecado estás atentando en contra de mi propósito en tu vida. Yo soy un Dios eterno, pero trabajo en el tiempo de los hombres. Yo cumplo mis kairos, que son mis momentos oportunos, específicos, ajustados a mi perfecta voluntad. Cumplo mis kairos en aquellos hombres que son buenos administradores del crono. Pero mientras tú no administras el crono, sino que te mantengas en el pecado, el tiempo va pasando. Y se corre la posibilidad de que seas desechado por mí para el propósito eterno. Porque lo que quiero hacer contigo, ya no hay tiempo para eso. Se corre la posibilidad. Estoy hablando de desecharte para el propósito eterno, no para la vida. La justicia está, la vida está, la relación está. Eso no lo has perdido. Pero has roto tu comunión, tu intimidad. No hay oración que yo pueda escuchar, solamente una, la de confesión para consagración. Y estás corriendo la posibilidad de que seas desechado para mi propósito. Yo deseché a Saúl, a Moisés. No entró a la tierra prometida, solo la vio de lejos. ¿Sabe qué es duro? Me decía el Señor por el Espíritu, de que en el tribunal, cuando te presentes delante de mi hijo te muestre todas las cosas que yo quise hacer contigo y no pude porque te mantuviste en el pecado. Es duro. Eso fue lo que pasó con Moisés cuando le mostré la tierra, el cual yo lo quería llevar. Pero le dije, no vas a entrar por lo que hiciste. Úngeme a Eliezer por sacerdote y a Josué por profeta, y ellos llevarán a mi pueblo a la tierra prometida. Pero tú y Aarón van a morir por lo que hicieron. Fue desechado. Elí fue desechado del sacerdocio porque consintió el pecado de sus hijos en el templo, desechado del sacerdocio. Coré, Datán y Abiram, pertenecientes a la tribu de Leví, fueron desechados por Dios. Y así usted puede ver un número de gente que fueron desechados por Dios, bíblicamente hablando. ¿Qué me dice a mí que yo no te puedo desechar a ti, José Briceño? Cuando yo recibí esa palabra del Eterno, yo lloré como niño. Y en una noche, 6 años después, escuché un hombre predicando en una actividad y dio un mensaje que se llama Nuestra posición en Cristo Jesús. Y habló de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos embajadores de Cristo, representantes del reino de la luz. No somos espías del diablo dentro de la iglesia, somos embajadores de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo.
Somos templo y morada del Espíritu Santo, templo y morada del Dios viviente. Tenemos justicia, tenemos vida, tenemos promesas, bendiciones, legados, un propósito muy grande que Dios quiere cumplir con cada uno de nosotros. Nada de lo que el mundo nos ofrece tiene tanto valor como lo que Dios nos ofrece. Por eso es que cuando Satanás le ofrece y le muestra a Jesús los reinos de este mundo, Jesús dijo, si este animal me está ofreciendo los reinos, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Porque todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria, de ascenso y de promoción a la que el Padre eterno te quiere llevar. Repito, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria, de ascenso y de promoción a la que el Padre eterno te quiere llevar. Jesús dijo, si este animal me está ofreciendo los reinos, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? No aceptó la oferta. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío. Y así ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Pides perdón? ¿Estás apartado del Señor? ¿Hay algo, un terreno en el que estás pisando, sea de inmoralidad sexual, sea de la codicia y la avaricia por el dinero? ¿Tienes un mamón interno en ti? ¿Amas al dinero? ¿Colocaste el dinero en lugar de Dios? ¿Tienes problemas con la sed de prestigio, la vanagloria de la vida? ¿Te crees autosuficiente, arrogante, soberbio, prepotente? ¿Crees que no necesitas de Dios? ¿Tienes problemas de resentimiento, alguna raíz de amargura, falta de perdón, odio, celo, envidia? ¿O tienes problemas con el litigio, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, la calumnia? Son 5 terrenos en los cuales el hombre a menudo pisa. ¿En cuál de ellos te encuentras? ¿O te encuentras en 2, en 3 de ellos, en 4 o en los 5? Acércate al trono de la gracia, dice el texto. El velo se rompió y se abrió de arriba abajo y dándote lugar al lugar santísimo. No vivas como los huérfanos, como hijos huérfanos de un Padre vivo. Nuestro Padre vive. No seas como los huérfanos, acércate. Él tiene grandes cosas que hacer contigo. Ni siquiera tienes una idea hasta donde Dios te quiere llevar. Ni siquiera tienes una idea el ascenso y la promoción que Dios te quiere dar, la gloria que Dios te quiere mostrar. Todo lo que Satanás te ofrece son destellos y balbuceos en comparación a lo que Dios tiene contigo. Todas las manzanas que Satanás te ofrece tienen el gusano por dentro. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja penando. Satanás te traiciona. Es un traicionero, es un depredador, es un animal. Mata, hurta, destruye, acaba con familias, acaba con vidas, acaba con finanzas, acaba con empresas. Es un desgraciado. Ese está bajo maldición. Él lo sabe. Y él no quiere irse solo al infierno. Él sabe que no te puede llevar al infierno porque él es hijo de Dios. Tienes justicia, tienes vida, fuiste regenerado, eres hijo de Dios, la relación no la vas a perder. Él sabe que no puede llevarte al infierno, pero por lo menos te quiere destruir, acabar, matar, hurtar,
destruir, acabar con tu familia, con tus finanzas, con tu hogar, con tus hijos, acabar con todo, acabar con el propósito de Dios en tu vida, que no seas promovido, ni ascendido, ni promovido por Dios. Él sabe eso, Él está buscando eso. No le des ese lugar. Acércate al Padre eterno y pídele perdón. Haz como dijo el hijo pródigo, regresaré a mi Padre. ¿Cuántos jornaleros no hay en la casa de mi Padre? Y yo aquí tratando de comer algarrobas. Regresaré y le diré, regresa el Padre, Él te está esperando. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte, por favor, ora mucho por mí. Mucho, mucho por mí. Necesito de tus oraciones. Yo creo en las oraciones. La oración del justo puede mucho. Acércate al trono de la gracia y clama, intercede por el maestro Briceño, por su salud, por cualquier atentado que Satanás quiera hacer en contra de mí, de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos. Ora, cúbreme en oración. Pídele a Dios que envíe ángeles si es necesario para que me guarden de todo mal, de todo incidente o accidente. Pídele a Dios que restaure mi vida, para que me dé vida para seguir transmitiendo estos mensajes. Intercede por mí. Ayúdame en oración. 2, comparte estos mensajes. No te quedes con ellos. Compártelo. Mira, espérate, yo le voy a enviar este mensaje al hermano Juan de los Palotes, a la Petra, a todo. Tú tienes un grupo, comparte este mensaje. No te quedes con él. Vamos a multiplicarlo. Yo tengo 8,000 seguidores en YouTube, pero esos 8,000 se pueden multiplicar a miles, a millones. Tengo 17,000 en TikTok por ahora. Ya vamos a los 18,000. Pero esos tienen otros contactos que pueden enviar estos mensajes. Y ya pasamos de 5,000 en Facebook en la página, pero eso se puede multiplicar. Y ir a millones y millones. La tierra tiene que llenarse del conocimiento de Dios. No dejes este mensaje por fuera. Comparte. Y 3, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, yo lo agradecemos. No quiero caer en el terreno de la conmiseración, como el dar lástima, como los mendigos, rogándote y pidiéndote una ofrenda. Creo que es tu deber y es mi derecho. Si estás aprendiendo a través de este ministerio, Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. Dice que el que predique el evangelio, viva del evangelio. No dice que seas vividor del evangelio, viva del evangelio. No pongas bozal al buey que trilla, dice el texto. Esperamos una ofrenda de ti. ¿Cómo lo hacemos? Si estás acá en los Estados Unidos, puedes hacerlo por el sistema Zelle. Mi usuario es mi número telefónico, +1 786 604 3352. Puedes hacerlo por el sistema Zelle. Si estás fuera de los Estados Unidos y quieres aportar una ofrenda, puedes hacerlo por PayPal. ¿Cómo lo hago, maestro? Hay otros medios. Bueno, no hay problema. Ahí está mi número, 786-604-3352. Envíame un mensaje por WhatsApp preguntando, maestro, cuál es la forma de hacerlo, y se lo agradecemos con honores. Conviértete en un financista de este ministerio. Que el Eterno te bendiga en gran manera. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786 604 3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.